jurisprudencia. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional son muy importantes por el impacto que producen en el país, aunque sea para un caso concreto lo que se está diciendo, pero por igualdad y por seguridad jurídica pueden venir otros después de este caso alegando ese precedente. Y la Sala de lo Constitucional quizás es el tribunal que, al tener más poder jurisdiccional, debe tener más cuidado en lo que dice, cuidarse mucho del impacto que va a producir, interpretar adecuadamente la Constitución, argumentar de manera convincente ¿Tú crees que faltó argumentar? No, quizá no ha sido problema de argumentación, pero... Me refiero públicamente, porque hay un problema de imagen que se habla. Las cortes en ninguna parte son populares, ¿no? Los jueces en general no son... Puede ser simpático por un tiempo para uno y antipático para otro porque cumple una función de fallar, por lo tanto la mitad queda mal y la otra mitad queda bien. No necesariamente son gente que pueda, digamos, buscar una buena imagen. Buena imagen pueden tenerla, pero normalmente son muy criticados, ¿no? Normalmente la crítica... Yo creo que se podría encontrar un equilibrio, Nacho, porque, vaya, piensa en el proceso de inconstitucionalidad donde se controlan las leyes. Se supone que el foro natural de debate de propuestas y contrapropuestas en materia económica, seguridad pública, ambiental, política fiscal, etcétera, es en la Asamblea Legislativa. Y quizá no es correcto que la jurisdicción constitucional sea un lugar donde se duplique, donde se vuelva a abrir este foro tan abierto para el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de una ley, etcétera. Pero sí se puede encontrar, como digo, un punto de equilibrio en el proceso de inconstitucionalidad. Existe la posibilidad, además de oír al fiscal, de escuchar a sectores, a especialistas, lo que en la Corte Interamericana se habla de un amicus curiae, alguien que le da una opinión técnica al tribunal en ámbito económico, ambiental, etcétera. Y se puede hacer incluso con oralidad. Hay una propuesta, lo hemos discutido ya los nuevos magistrados, de impulsar el proyecto de ley procesal constitucional e introducir oralidad. Una nueva ley procesal constitucional que sustituya a la vigente de 1960, que de verdad tiene muchos vacíos y muchas deficiencias, y en esa reforma introducir la oralidad. ¿En lo constitucional? En lo constitucional, sí. La tendencia, tú sabes... ¿En otros países se da? Sí, se da. En México hay oralidad en las audiencias de las dos salas de la Suprema Corte cuando conoce amparos. Hay en Sudamérica, también en Ecuador. En España está previsto para cuando el tribunal así lo desea, en algunos casos de importancia, puede haber oralidad. Y en el país la tendencia ha sido la oralidad. En materia penal, familia, se tiene en este momento entrar en vigencia el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Ya hay un proyecto piloto en Santa Ana de oralidad en materia laboral. Bueno, sería un buen momento para impulsar la oralidad en la jurisdicción constitucional. El presidente, en una entrevista inicial que dio los primeros días que fue elegido, habló de transparencia, ¿no? Incluso habló de que la gente conociera más la información que emana de la Corte Suprema de Justicia. Hace muchos años que existe el debate en relación a si la discusión de un pleno debe ser abierto como es la Asamblea Legislativa o no debe ser abierto. Él dijo que él le daba lo mismo, que de verdad que si el resto magistrado de la sala lo consideraba bien, pues bien, estaba esto. ¿Hasta qué punto se puede transparentar, ¿no? Y esto puede, digamos, cierto, también constituirse que el día de mañana la gente empieza a tener fans, ¿no? Este sí, este no, este me gusta, este no me gusta, de acuerdo, digamos, como si fueran diputados políticos los magistrados. ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, la Corte Suprema en su, no sé si transparencia o labor informativa? Sí. Bueno, mira, este es un tema muy interesante lo que estás planteando, porque tiene que ver con la transparencia de la justicia, pero también tiene que ver con los límites que hay que establecer para proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, de las ciudadanas, y para proteger también intereses legítimamente protegidos en una sociedad democrática, ¿no?, que podrían ser puestos en riesgo o podrían resultar afectados por la vía de la publicidad. Por lo tanto, en el marco del debido proceso, que tiene que ser público por regla general, tiene que haber también algunos límites y algunas reservas para proteger estos derechos y conservar este equilibrio. La cuestión es encontrar un punto de equilibrio donde la ciudadanía pueda tener acceso a información de interés público, de interés colectivo, y los jueces, por medio del amparo de la ley, puedan abrirse a la opinión pública.
Pero para esto necesitamos, por ejemplo, una ley de entrada, la Ley de Acceso a Información Pública, que fue presentada en la Asamblea Legislativa por FUSADES y por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que está ahora en discusión. Esta es una plataforma normativa imprescindible para esto. Por supuesto que hay otras normas en la Constitución, en el ordenamiento penal, en los tratados de derechos humanos vigentes en el país. Hay reglas para la publicidad y para la reserva también de información en los procesos judiciales. Pero es clave, lo que decía Rodolfo, creo que es uno de los grandes retos. Eso es ver con ojos de modernidad la justicia constitucional. Es decir, abrirla a la ciudadanía, no solo a las partes. Porque cuando se habla de publicidad, es la publicidad para las partes. Aquí es abrir la publicidad a la ciudadanía, ¿verdad? Con audiencias públicas, por ejemplo. Imagínate tú, se está dilucidando una demanda de inconstitucionalidad de una ley de interés colectivo. Y hay alegatos que en este momento son por escrito y solo son conocidos por las partes que participan. Pero la opinión pública también tiene interés de conocer una ley ambiental, por ejemplo, una ley electoral o de cualquier otra índole de impacto colectivo. Si abrimos con base legislativa, necesariamente con base legislativa, a la publicidad un procedimiento de inconstitucionalidad o un proceso de amparo y lo ponemos en la página web, por ejemplo, ¿verdad? Como hacen organismos colegiados internacionales de derechos humanos, que las audiencias públicas se están transmitiendo en vivo y tú puedes estar viendo desde tu casa y los periodistas no necesitan llegar al lugar, al evento, porque los pueden tomar directamente del internet. Estás multiplicando la información y estás transparentando la justicia. Yo creo que este es un reto de transparencia, de modernidad, de apertura, con los límites que los medios de comunicación deben comprender definitivamente, ¿no? Y aquí no se trata de censura, ni mucho menos. Se trata de reglas democráticas que permitan la expansión de la libertad de expresión, el acceso a información de interés colectivo, pero por otra parte limitan a los medios de comunicación para proteger derechos protegidos por el sistema constitucional. ¿Se logrará esto? ¿Crees tú que hoy día podría haber una mayoría de magistrados que estén de acuerdo en abrir más los procesos? Porque da la impresión, digamos, que la mayoría de los jueces, sobre todo, y magistrados, todo lo contrario, como que no les gusta, digamos, ¿cierto?, lo público. Hay una tendencia. Lo que pasa es que esto implica, Nacho, romper esquemas. Ajá. Y culturalmente estamos acostumbrados a conformarnos con lo que ha existido y con el medio en que vivimos, ¿no? Es una parte de la naturaleza humana, ¿no? No queremos cambiar, no queremos trascender, es la palabra clave, trascender. Trascender. Y aquí tenemos que trascender. Mira, el procedimiento que acabamos de abrir para entrevistar a los candidatos al Tribunal Supremo Electoral, yo propuse que se hiciera público, que llegara a la prensa. Tuvimos resistencia, pero por lo menos se logró subir una grada que se hicieran las entrevistas que antes no se hacían. Yo estoy tratando de promover, y en esto compartimos también con otros colegas de la Corte y de la Sala, de examinar la posibilidad de que cuando el Consejo de la Judicatura envíe una terna para nombrar un juez nuevo, que se le entreviste y que se le entreviste en público. Se puede abrir en público, digo, por ejemplo, que se esté transmitiendo en vivo. Bueno, el caso de la jueza Sonia Sotomayor es una cosa, digamos, que todo nos pareció increíble, no conocíamos, tuvimos la oportunidad, yo creo que el mundo, de conocer un proceso como el